La palabra ahora a Sendra Rodríguez. Gracias, presidenta. Bueno, yo, una vez más, me produce una tremenda frustración y un tremendo enfado que la Comisión permanentemente diga que todo está perfectamente bien. Estamos hablando de una situación donde existen analíticas que demuestran cómo a la salida de la mina los niveles de contaminación por metales pesados de las aguas son alarmantemente altos. Existe un informe también de hace un año donde se dice que es posible la ruptura de una de las presas de la mina y que eso puede producir un importante impacto ambiental. Y ante esto la Comisión sigue permanentemente diciendo que no ha encontrado ningún tipo de irregularidad. Y es más, yo leo aquí en la información que se pasó a los diputados y diputadas que la Comisión no va a realizar más indagaciones sobre esta petición. Bueno, yo me pregunto qué es lo que tiene que pasar para que la Comisión deje de mirar para otro lado y asuma sus responsabilidades. Por otro lado, se constata una vez más cómo la Comisión sigue mirando para otro lado ante gobiernos como el de Galicia que no están tomando ninguna medida para solucionar esta situación. Con relación al peligro que supone para las familias que viven, miles de familias que viven del marisqueo, que pueden ver arruinado su puesto de trabajo. Y no solo eso, el impacto también que puede tener en la salud de la población en general. Por otro lado, también en esta petición, en el resumen que se nos ha mandado a los diputados y diputadas, se hace mención a un tema que no es menor, que es la falta de información. Y yo también quiero hacer constar aquí que la falta de información, la dificultad para acceder a los expedientes, los plazos excesivamente cortos y en épocas de vacaciones o de más trabajo en el campo y la falta de información directa a las personas afectadas es habitual y sistemática, tanto a nivel del Estado como a nivel del Gobierno de Galicia. Y eso me parece intolerable, porque muchas veces nos deja en la total indefensión. Muchas veces tenemos que estar pendientes y llegamos casi en último extremo para poder presentar las alegaciones pertinentes. Eso cuando nos enteramos. Por lo tanto, creo que hay que mantener abierta la petición, tal y como ha pedido el peticionario, abrir una investigación exhaustiva y actuar en consecuencia. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Paco Millán.